Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 126 de tu cronomeditación. Es el Yux B9. Para comenzar, vamos a pedir la guía que nos recite el mandato. Me imagino que ya lo habrás hecho seguramente y habrás publicado tu video. V9. Yo soy digital, con la existencia del tiempo, pulso con el fin de igualar realizando la oportunidad. Sello el almacén de la muerte con el tono solar de la intención. Me guía el poder del espíritu. Bueno, muy bien. Nos guía el espíritu, significa que nos está guiando H9. El espíritu es el poder de la letra H, es el poder del sello número 2. Ahora estamos trabajando el Yux del sello número 6. Combinado con el tono número 9 obtenemos el Yux B9. Y en su mandato podemos estudiar un poquito cómo va a ser el funcionamiento de la energía al día de hoy. Hoy, al igual que todos los hoy, siempre está siendo creada su energía por un Yux específico. Estos van de 1 a 260 en un orden perfecto, se reciclan, al llegar a 260 vuelven a 1 y de esta manera se desarrolla como si fuese un calendario. A diferencia de un calendario solar, el calendario de 260 días no tiene un fin precisamente relacionado con todo lo que vendría a ser los cultivos, la cosecha y un montón de cosas para lo cual se utiliza el calendario solar. O sea, el calendario de verano, primavera, de las diferentes estaciones, del clima, de cómo afecta este diseño tridimensional que tenemos del universo, en el cual supuestamente habitamos un mundo que da vuelta alrededor de un sol, etc. Entonces, el ciclo calendario del llamado Solkin Maya, o en este caso, como nosotros lo estudiamos, el telar de la existencia, de la cronocracia, es exclusivamente para el aprendizaje y la comprensión del desarrollo de la conciencia colectiva de cada día. La conciencia colectiva es la conciencia de Dios, es básicamente Dios. Esta conciencia colectiva es consciente de ser el mundo al momento en que la chispa vital es consciente de ser el cuerpo físico. La chispa vital crea, cambiando su factorización de energía muy rápidamente para igualarse a la forma del diseño de todas las partículas subatómicas del cuerpo físico, se convierte en el cuerpo físico. Al completar esa factorización de energía, a la cual nosotros le llamamos la cubicación de la chispa vital, en la cual es cubicada al diseño del cuerpo físico que el cuerpo físico obtiene de un instante presente del holograma cósmico. El holograma cósmico en cada instante presente es uno nuevo. La diferencia que hay entre el presente y el anterior y el subsiguiente es que es parte de una animación llamada la vida. A medida que pongas un holograma tras el otro, obtenés la vida. Y de esta manera, al completarse la órbita microcósmica del ser, la llamada cubicación de la factorización de la energía de la chispa vital igualándose a las partículas subatómicas de tu cuerpo, se convierte en vos mismo. O sea, vos sos la chispa consciente de estar viva y de habitar dentro de un cuerpo físico. Pero en paralelo, automáticamente, al momento en que ella adquiere conciencia de que es el cuerpo físico, de que sos vos mismo, también se produce la conciencia colectiva del mundo que tenés recreado sensorialmente alrededor tuyo, en el cual esa conciencia colectiva se encarga de animar y de ser consciente de cada una de las formas que se encuentran alrededor.
Esa conciencia colectiva es la que tiene poder sobre esas formas, es la que actúa al yo soy, a la idea autoexistente de cada una de esas formas, llamada las criaturas de la creación del mundo que tenés alrededor tuyo, y para sintetizar le llamamos Dios. Dios es por un juego de la palabra Dios, que en italiano Dios es Dio, es sin la letra S, Dio. Y si yo a esa palabra Dio la paso por francés, podría entender que es de apóstrofe io, o sea, es de io. ¿Qué significa de io? Que es del yo. Di io sería en italiano, Dio, Dio. Es que es del yo, es del yo. Dios es del yo. ¿Ok? Entonces significa que es del yo soy. Dios es el yo soy de todas las cosas que existen alrededor tuyo, inclusive vos mismo. ¿Ok? Entonces, para que Dios, como conciencia colectiva que es, pueda funcionar en perfecto orden, sin chocar entre las formas, haciendo que todas las formas que tenés creadas alrededor tuyo hasta el sinfín del universo, todas estas puedan desarrollarse en paz, o sea, sin choques, sin fricciones, etcétera, etcétera, etcétera. Para que todo esto que parece a simple vista un caos no lo sea, sino que sea un orden, se utiliza el conocimiento cronocrático, o sea, Dios está programado por el sistema del conocimiento cronocrático. Por tal sistema, por tal programación y por tal gobierno del tiempo, Dios logra poder ser todas las cosas en cada instante presente, incluyendo vos mismo. Entonces, por estas razones que estamos estudiando el conocimiento cronocrático, es para poder entender qué sos, una batería de energía, yo ya te lo expliqué 1000 veces, creada con una chispa vital, quién es Dios, la conciencia colectiva, bla, 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 quiénes somos los otros somos nada más que memorias de una base de datos que tu chispa vital está leyendo al momento en que te está creando. Somos solo datos, no existimos realmente, pero cuando vos dejas de existir, existe un otro. Y cuando ese otro deja de existir, existe otro. Y en un instante presente logramos existir todos los seres humanos, pero en distintos tiempos, que después terminan sucediendo simultáneamente. Y esto es gracias a que todos somos creados con la misma chispa. Y esta es la mejor manera de poder igualarte a todo lo que tenés creado y sobre todo a los semejantes de tu especie. Y este es un mensaje para el cuerpo raíz, porque en realidad en el nivel más profundo del conocimiento cronocrático solo somos un cuerpo, solo somos el cuerpo raíz. Por una cuestión de economía, la chispa no va a estar creando 8.100 millones de recipientes de seres humanos, cuando en realidad solo necesita ser uno para poder crear todo el mundo alrededor de ese ser humano. Y es por esa razón que el cuerpo raíz es el único cuerpo real, y todos los demás somos datos almacenados dentro de ese cuerpo. Pero para poder llegarte a explicar esto, primero tengo que explicarte un encantamiento de igualdad, para que vos puedas, dentro de tu mente, que está tan programada por el sistema 1260, el sistema del encantamiento planetario, de que vivimos en un mundo que es independiente a nosotros, que los otros seres humanos realmente existen y posiblemente existan otros seres en otros mundos, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de gente y un montón de sinfín de materia. Bueno, todo eso es una ilusión. Es nada más que una manera de mantener entretenida a la gente en el pensamiento del más allá, para que no estén absortos en el más acá. Y en el más acá hay una élite que se encarga de gobernar a la gran mayoría de todos los seres humanos, definiendo el rumbo que cada uno de nosotros va a tomar. ¿Cómo? Se sabe qué es lo que se nos está dando, se sabe qué es lo que se le está encantando a cada alma, por lo tanto se sabe con qué está enlazando cada alma, cada ser humano. Así que bueno, esto no está mal, es así, porque si no, no sería el orden global que tendríamos. Cuando vas asimilando cada vez más el conocimiento cronocrático, te das cuenta de que no hay manera de zafar, de que este mundo es el mundo que vos tenés creado y que sos Dios, sos el creador, por lo tanto estás obligado a tener que amar esta creación.
Mientras más la ames, más vas a recibir de la creación. Mientras más aprendas el conocimiento cronocrático, el poder de la letra, el poder del número, y que estos combinados entre sí son unidades de tiempo, más ágil va a ser tu inteligencia, más intrépida va a ser tu mente y mayor posibilidades de existencialismo vas a lograr en el mundo, sobre todo en buena relación con todo lo demás. Así que para los antiguos mayas, B9 era enlazador de mundos solar. Es o era el encargado de enlazar a las personas al más allá. Por esa razón dije, bueno, voy a comentarte todo lo que te dije inicialmente para llevarte un poco a la idea del más allá. ¿Por qué construimos esa idea del más allá? ¿Por qué construimos todos esos mundos utópicos que realmente no existen en la realidad? Por la misma razón que el cuerpo raíz nos está construyendo a nosotros, que somos solo datos de semejantes a él, pero que en realidad ni siquiera existimos realmente. Es para que él no se sienta solo, para que él crea que un poco más allá se puede encontrar con otra persona por el simple hecho de que en Google Maps dice que ahí se encuentra tal persona en este momento caminando. Entonces lo único que tengo que hacer es acercarme hasta tal lugar para poder encontrarme con esa persona. Entonces, de la misma manera se considera el universo, que no solamente somos planeta Tierra, sino que hay muchos otros mundos. Entonces todo esto ayuda a la esquizofrenia de Dios, que básicamente se basa en la neurosis colectiva que tiene la humanidad. O sea, el 95% de la humanidad es neurótica y más del 80% es esquizofrénica, pero no lo saben. O sea, donde esa neurosis le terminan galopando tan fuerte la intención de escaparse de sí mismos, de escaparse del mundo donde están, eh, por no sentirse cómodos en lo que están haciendo, porque están desintonizados, están desincronizados, entonces necesitan escaparse de sí mismos, y eso es la neurosis. Entonces, para que esta gente que ya está enferma no logren enloquecer tanto, eh, en el año 1400 más o menos, un grupo de iluminados, digamos, de personas con mucho conocimiento, no necesariamente iluminados, pero sí personas con mucho conocimiento, y que pertenecían a una élite de poder, decidieron crear un encantamiento planetario en donde todos habitamos en un mundo redondo. Y ahí salió la teoría de Galileo Galilei, apoyada por un montón de científicos y artistas y cultores de la especie de ese momento. Esto se fue llevando en la transición del tiempo hasta el momento presente, en donde ya esto es un hecho total. La realidad es que vivimos en planeta Tierra, que es un planeta de materia, dando vuelta alrededor de un sol, y etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que a la gran mayoría le gusta el cuento, todos son felices con el cuento de planeta Tierra. De una manera o de otra, todos tienen una expectativa de que van a tener una próxima vida, hasta el más escéptico cree que algo va a suceder después de la muerte, y el que piensa que no va a suceder nada después de la muerte, en el momento en que está por morirse, esa persona todavía tiene el anhelo de que va a haber una segunda vida, de que esto puede ser que sea como un jueguito de video en donde por ahí tengo la posibilidad de tener una vida más para seguir jugando al juego. Entonces, todo eso está relacionado con Dios, todo eso está relacionado con el caos que vive Dios a nivel psicológico con la humanidad, y que todo esto nos está enfermando a todos. Eh, Mucho tiempo antes del descubrimiento de la tumba de Pakal Botán, eso fue en el año 1952, ya se tenía mucha conciencia en la humanidad de todo esto que te estoy contando, a tal punto que, bueno, hay una red de arte planetaria que se encarga de sostener este encantamiento sobre las masas, o sea, sobre el vulgo, sobre la gente que no tiene ni idea de todo esto que te estoy contando. Detrás de esta red de arte planetaria hay muchísimo dinero, están los superpoderosos, los que controlan el mundo. La red de arte planetaria es justamente para poder controlar el encantamiento planetario en el cual vivimos. Eh,
Y cuando se descubrió lo de Pacalbotán y empezaron los científicos a investigar los códices mayas, las matemáticas del tiempo, y etcétera, etcétera, se dieron cuenta de que existía una frecuencia natural de tiempo y que estábamos fuera de sintonía. Y que todo el problema se basaba en eso. Entonces la misma gente de la Red de Arte Planetaria decidieron crear otro encantamiento, el de la revelación del conocimiento del calendario maya. Entonces en el año 1984 se lanzó un movimiento por la paz para dar a conocer el conocimiento. Y así se acercaron una cantidad de ciertos elegidos, supuestamente los famosos 144.000. Yo fui uno de ellos, como tantos otros. Por mi lado, además, yo venía de una línea Rosacruz por parte de mi padre, entonces tenía ciertos conocimientos que otras personas no tenían sobre la realidad, tenía un cierto nivel de conocimiento sobre esto que te estoy contando, del encantamiento planetario, o el encantamiento del sueño, se le llama el encantamiento planetario, porque en sí es crear como un sueño colectivo que se termina convirtiendo en realidad para todos. Eh, y me empezó a fascinar todo este conocimiento. Entonces me empecé a meter de lleno y mientras más me metía, más aprendía y además era como toda una constante revelación. Los que eran compañeros míos no lograban poder entender hasta el punto de conciencia al que yo llegaba con las revelaciones. Llegó un momento en que me tuve que despegar de la gente del calendario maya porque estaban utilizando el conocimiento para seguir manteniendo a la gente dormida en que somos un planeta y venimos de otros mundos y cuando te mueras te vas a ir a otro mundo y que la información la estamos recibiendo del cosmos, cuando en realidad la información la estamos recibiendo a través de la chispa vital, que es la que mantiene al cuerpo raíz vivo y en el cual se están almacenando los datos de toda la creación. Todos nos alimentamos de esos datos que están almacenados en el cuerpo raíz. Entonces me despegué. Tiempo después me encontré con el fundador de ese movimiento. Me pidió por favor que después del 2012 demos a conocer el conocimiento juntos, pero lamentablemente se murió en el 2011. Entonces eso me llevó a tener que hacer la revelación de la cronocracia absolutamente solo. Y en el año 2018 lanzo la primera red social, que después la termino de modificar y de hacerla mucho más bella y en el año 2022, exactamente 10 años después del 2012, que fue el cierre de la era anterior, esos 10 años sirvieron de puente de transición para entrar completamente en la nueva era. Entonces en ese momento en que se entró completamente en la nueva era, se puso en funcionamiento la red social de la cronocracia para facilitar el conocimiento tal como hoy por hoy lo tenés en la aplicación. Y el año pasado, en reunión con algunos amigos cronócratas y crononautas, dijimos, bueno, ya es tiempo de darles a la gente la cronomeditación, o sea, un sistema práctico de 260 días en donde puedan aprender a través de tutoriales muy simples que yo les voy a brindar el conocimiento necesario para poder lograr ser crononautas. Y a partir de ahí, cada uno a su tiempo, en base a las revelaciones como se les vaya dando, lograrán o no lograrán la iluminación cronocrática. La iluminación del gobierno del tiempo, la iluminación cronocrática se basa básicamente en que es la última gran iluminación. Es una iluminación que al suceder morís en planeta Tierra. No podés seguir existiendo en planeta Tierra porque empezás a crear una realidad propia. Y en esa realidad propia se rompen los esquemas del automatismo del planeta Tierra. El planeta Tierra es un funcionamiento automático de tu sistema vital creado para que vos no tengas que estar realizándolo. Pero cuando lográs ese último estado del crononauta, en el cual te iluminás, empezás a crear tu realidad, a partir de ese momento el planeta Tierra se disuelve de tu línea de tiempo. Sigue existiendo para las otras líneas de tiempo, que son los otros seres humanos de la base de datos del cuerpo raíz. Y eso es el hermoso encantamiento completamente real y posible para los que logren
recibirse de crononautas y después a través del aprendizaje, la práctica cotidiana y etcétera, en algún momento logran morir en planeta Tierra, pero logran existir eternamente en sus propias líneas de tiempo para poder desarrollar la vida que se les ocurra. La fantasía que tengan van a poder desarrollar, aunque seguramente la fantasía a la que van a lograr ingresar y recrear a través de sí mismo no va a ser la misma que la que tienen hoy, porque a medida que vas evolucionando con Crononauta también se te van cambiando las ideas que tenés sobre qué es la existencia, qué es la vida y qué es lo que pretendés de todo esto. Para el único que no es así es para el cuerpo raíz. Lamentablemente el cuerpo raíz, por ser el cuerpo principal, el cuerpo único, en donde todos estamos almacenados, él no tiene posibilidad de cambiar la realidad del planeta Tierra. Si esa persona, que es el yo soy del cuerpo raíz, supongamos que soy yo, ¿tá? Si de pronto llego a ese nivel de crononauta en el cual haría así y cambio la realidad, lo que me sucedería es que se me apaga la chispa vital. Dejo de crear planeta Tierra, pero el planeta Tierra es la realidad del cuerpo raíz. A diferencia de todos nosotros, los otros seres humanos, es la realidad, vivimos en la realidad del cuerpo raíz. Por eso tenemos la posibilidad, mientras el cuerpo raíz exista, de nosotros poder existir en una línea de tiempo en paralelo, que no esté ligada al mundo del cuerpo raíz, sino a la idea de realidad que cada uno podría lograr a partir de esa iluminación propia. Pero el cuerpo raíz, en cambio, si deja de crear este planeta, se apaga y puede volver a encenderse dentro de miles de millones de años, cuando este universo ya hubiese terminado para de forma automática crear un próximo universo. Entonces, dependemos del cuerpo raíz. Otra de las posibilidades es que el cuerpo raíz muera y renazca en otro mundo, le dé vida a otro mundo. Entonces, de este mundo, los únicos que van a lograr sobrevivir van a ser los que lograron su propia realidad, van a ser aquellos que se iluminaron. Todos los demás, al momento en que muere el cuerpo raíz, solo somos datos almacenados de él y dejamos de existir. Mientras que los que lograron su propia iluminación y lograron recrear su propia realidad, esos quedan almacenados para la próxima creación del cuerpo raíz, para seguir existiendo como líneas de tiempo en paralelo a la del mismo. Bueno, espero que todo esto que te cuento te sirva de algo. Por ahí algunas cosas te van a resonar ciertas, por ahí otras no, porque tiene que ver con revelaciones propias que se tienen que ir dando en vos mismo. Entonces es obvio que te hagas muchas preguntas de todo esto que te digo y sobre todo la gran pregunta, ¿será cierto o será mentira lo que me dice Guille? ¿O será solo una creencia que yo soy Guille, será solo una creencia que Guille me está diciendo, que él tiene? ¿Será una creencia que se le habrá creado en la mente? ¿Cuál es el basamento científico, artístico, espiritual que él tiene? Etcétera. No importa, yo te comento lo que yo sé y cuál es mi verdad y cuál es la verdad de la cronocracia para que este conocimiento funcione perfectamente bien. Este conocimiento es para tu chispa vital. Yo cuando te hablo a vos, por sobre todo le estoy hablando a Dios que está dentro tuyo. Si Dios logra sanarse, se sanan a su vez todas las ideas autoexistentes de las formas porque Él es el que las actúa. Lo único que necesita es sanarse Dios. ¿Ok? Así que bueno, mi querido aspirante a crononauta, toma de todo lo que te digo lo que te sirva. El resto, por ahí te lo vas a olvidar, pero como son tutoriales, algún día en el futuro lo vas a poder volver a ver. Y sobre todo a medida de que dentro de tuyo tu conciencia se vaya acrecentando, el conocimiento cronocrático lo vayas asimilando cada vez mejor y te empiecen a suceder las revelaciones dentro
de tu propia persona, dentro de tu propio cuerpo, dentro de tu propio entorno físico, con la ayuda de Dios que está animando todo lo que tenés alrededor, para que tengas certeza de todas estas cosas que te estoy comentando. Que estés muy bien, hasta mañana. Chau, chau.